Yo creo que tenemos que hacer un análisis integral, no solamente de un trabajo, porque uno llega a un ministerio no a hacer lo que hizo en sus trabajos anteriores. Yo he sido dirigente estudiantil, no he llegado a alborotar a los estudiantes, llegué a que todos los estudiantes promovieran la participación ciudadana desde los espacios donde estuvieran, porque si no salimos de nuestras casas las cosas no cambian. Ayer escuchaba al premier Pedro Cateriano hablar de los nuevos ministros y justamente cuando tocó el tema del ministro de Trabajo se refirió de él como una persona íntegra, muy bien preparada, que va a seguir la agenda del gobierno. Y la agenda del gobierno habla del respeto a los derechos de los trabajadores, de los cambios cruciales que hay que hacer en los sectores que aún no han sido atendidos y continuar con esa tarea fundamental que mientras la reactivación económica se da en los diferentes sectores, se vaya generando empleo digno, empleo que respete, como repito, los derechos laborales. Así es que veamos cómo trabaja, veamos su desempeño y obviamente siempre estaremos con la mayor apertura para la crítica constructiva. Ministra, también, además de esto que ha generado en realidad muchísimas preguntas porque ha estado involucrado pues en temas laborales y precisamente defendiendo a las empresas mediante el estudio Payet. No solamente eso, el estudio Payet ha recibido Reactiva Perú, el estudio Payet está en la lista de los que ha asesorado a Odebrecht. Además ha circulado, yo no sé si es verdad, es mentira, el ministro no lo ha desmentido mediante el Twitter que se acaba de crear, estas conversaciones mediante el WhatsApp, donde de verdad el racismo impacta, ¿no? El racismo contra las personas del Ande, contra las mujeres del Ande, impacta. Él no ha dicho que no son sus WhatsApp. Entonces, ¿cómo usted interpreta esto? ¿De verdad es una cachetada para las mujeres del Ande? No dudes, Karina, que tendrás la oportunidad de entrevistarlo, de poder hacer mayores preguntas al respecto. Pero ahí tengo que resaltar, señalar y hacer de conocimiento de todas las empresas públicas y privadas, de todos los gobiernos locales, regionales, medios de comunicación, que estamos nosotros con las puertas abiertas para capacitarlos, para prepararlos en la política nacional de igualdad de género, donde prohíbe todo tipo de discriminación, donde debemos de mejorar los lenguajes, el trato a nuestras personas en todos los sectores. Ministra, yo me quiero detener ahí, por favor, porque yo le estoy preguntando... Yo le estoy preguntando específicamente sobre el ministro. Entonces yo le voy a hacer una pregunta más directa. Es decir, si es que esto se comprueba que lo que ha escrito es verdad, ¿usted va a alzar su voz de protesta? Yo siempre alzo mi voz de protesta en todos los escenarios en donde no se respeta la dignidad de la mujer, donde se violenta con palabras soeces o con palabras insultantes, no solamente a la mujer, a los integrantes de la comunidad LGTBI, a los adultos mayores, a todo lo que implica la falta de respeto o algún tipo de discriminación. Hemos estado ayer en una reunión con dirigentes de las mujeres afroperuanas y no tienes idea la cantidad de quejas al respecto. Yo creo que un ministro que haya escrito esto, que se haya atrevido a escribir esto en un grupo de WhatsApp, ¿merece estar en el ministerio? Se lo pregunto porque usted es la ministra de la Mujer y él ya ha tenido varias horas para decir esto no es mío. Se ha creado un Twitter para decir gracias por el encargo que me ha dado el presidente de la República. Ayer Pedro Cateriano no ha podido desmentir el tema. Si es que estos WhatsApp son de él, ¿se merece seguir en el ministerio? ¿Usted trabajaría del lado de una persona así de racista? Yo trabajaría con todas las personas que tienen voluntad de respeto a las mujeres en todas sus condiciones, en todas sus razas, porque así lo dice nuestra política pública y así debe ser. Y cuando hablamos justamente de educación con enfoque de género, se refiere a una educación libre de toda discriminación. Pero no podemos juzgar a alguien que aún no empieza a trabajar y comenzamos a sacar
estos términos que pueden afectar la gestión de un ministro que entra con mucho ánimo, con muchas ganas de trabajar. Eso también tenemos que entenderlo desde el otro lado. Todas esas palabras son un tipo de violencia y nosotros estamos siempre hablando de que nada justifica la violencia, que debemos querernos, respetarnos, dialogar entre iguales y tenemos que garantizar el ejercicio. Para de los terminar derechos de con las este mujeres, tema, de las Nicolás, niñas. para terminar con este tema, porque no nos vamos a basar solamente en esta pregunta, pero ministra, entonces yo entiendo que usted, a pesar de que esas palabras sean del ministro, de este joven ministro, usted no alzaría su voz en el gabinete, no pediría su retiro, es decir, ha afectado, insultado a una mujer del Ande por tener que ir a trabajar el fin de semana. No voy a repetir lo que él dice porque de verdad es lacerante. Mi voz la alzo todos los días y también con los medios de comunicación que suelen insultar, que suelen denigrar, que suelen no respetarnos y no considerarnos entre iguales. Pero seguiría en el gabinete usted. Si él sigue, usted seguiría. Yo por supuesto que sigo porque yo tengo que luchar contra todo tipo de discriminación. Tenemos que hacerlo a nivel nacional y tenemos mucho que hacer porque realmente podamos garantizar el ejercicio de los derechos de las niñas, niños, adolescentes, de las mujeres y como te dije al inicio, nada justifica la violencia y no juzgaría a nadie por un WhatsApp. Gloria, no estamos discutiendo de un de asunto. Estamos discutiendo un asunto muy puntual y lo que yo entiendo, y entiendo la indignación de Karina y de muchísimas mujeres que se ha expresado ayer, es decir, no sabemos si es cierto o no todo lo que se ha difundido, pero si fuera cierto, siquiera parte de eso, yo creo que lo que Karina esperaba de la ministra de las Mujeres que diga, espero que no sea cierto, y si lo fuera, pueden estar seguros que actuará en consecuencia. Mira, una persona con esas características, si fueran ciertas, no puede estar en el gabinete de ningún gobierno del Perú. Es lo que esperaba. Que sí. Se supone está comprometido en la defensa de los derechos de la mujer y el respeto y contra la discriminación. Querido Nicolás, muchas personas esperan de mí, inclusive que desaparezcan los hombres del planeta. Yo quiero decirte que estamos trabajando arduamente a nivel nacional y que es la primera vez que tenemos una política nacional de igualdad de género que justamente tenemos que entenderla, comprenderla en todos los espacios, no solamente en los ministerios, no solamente en el Estado, sino también en la empresa privada. Y eso es justamente tener claro el enfoque de género, pero eso no se puede imponer. Tiene que llegar a nosotros de manera natural para respetarla, para asimilarla y para trabajar por ella. Tenemos que reducir esas brechas que existen entre vernos si somos de costa, si somos de sierra, si somos de selva. Tenemos que desarrollar y generar competencias nuevas, nuevas conductas, nuevos hábitos para que esto sea realidad. Nosotros estamos trabajando por eso, denodadamente, en todo el país, para garantizar el ejercicio de esos derechos. Protestaré siempre, cada vez que hay palabras de esta naturaleza que hieren, que ofenden a la mujer. Estaré tras de que se corrija, y eso es en todos los espacios. Pero no podemos tener una entrevista y pasarnos tanto tiempo hablando de algo que ni siquiera sabemos si es cierto. Yo creo que es fundamental, pero congresista, por ejemplo, tratar ahora el tema pero ministra, de cómo defender lo que sucede es que el nuevo ministro ya ha tenido muchas horas como para evitar esta bola, ¿no? Y usted bien dice, hay que pasar a otros temas, pero en realidad lo primero que haces cuando se afecta tu reputación es salir y decir, esto no es mío. Pero en realidad cuando se sepa... Querida Karina, los ministros ayer hemos terminado tardísimo. Yo he podido agradecer recién en la noche la reiterada confianza del presidente. Hoy día hemos salido muy temprano porque estamos justamente con la emergencia sanitaria, porque estamos en diferentes sectores. Ahorita estoy partiendo ya a otro lugar. Imagínate en el sector que ve sindicatos, que ve trabajadores, que ve la reactivación. Pero la pequeña empresa en el Perú agoniza. Las últimas cifras del INEI son absolutamente demoledoras y no hay más que hablar con la gente para darse cuenta de lo que está pasando, ministra.
Entonces, ¿va a haber un cambio en ese sentido? ¿Se va a prestar más atención a las pequeñas empresas y a las personas? Por supuesto que sí, Nicolás, y eso se viene haciendo desde el inicio del gobierno del presidente Martín Vizcarra. Se han generado una serie de programas para fortalecer a la micro, pequeña y mediana empresa. El programa, por ejemplo, Cómprale a mi Perú, que por un lado permite la formalización de los empresarios, pero le indica a todo el sector público que cuando hagan pedidos de muebles, de zapatos, de uniformes, se les compren a ellos. Pero tú decías al inicio de tu programa, o no sé si al inicio, pero ya cuando estuve conectada con ustedes, hablabas de la importancia de la reestructuración de las deudas de estas pequeñas empresas que han sufrido mucho por la pandemia. Y ahí hay que tener bien claro que las empresas, estas micro, pequeñas empresas, necesitan un capital de trabajo por un lado, o sea, esa liquidez que necesita para funcionar el negocio de inmediato, y eso, toda esa deuda que se tiene que reestructurar al mediano y largo plazo, no solamente año y medio, 2 y medio, porque eso va a depender si es del sector calzado, si es del sector metalmecánica, si es del sector agricultura. Todo eso tienen mecanismos muy técnicos que tienen que verse en el terreno de los hechos, y es fundamental entender que desde el primer día se actuó de manera inmediata pidiéndole a los bancos que actúen, que reprogramen y que fundamentalmente se vea que no se rompa la cadena de pagos, que todo continúe. Y justamente todos los apoyos que se han venido dando a través de diferentes bonos, a través de diferentes estrategias, ha sido para eso. Exitosa. Pero ahora el gobierno está pendiente de 2 temas. Uno, no solamente la reactivación económica, sino de dejar sustentadas las bases. Por ejemplo, ¿qué hacemos para que ese 70% o más de pequeños microempresarios que están en la informalidad puedan pasar a la formalidad? ¿Cómo reducimos al máximo los costos de la formalidad? Pero también, ¿qué hacemos para que la inclusión financiera sea una realidad? Vale decir, no solamente tener una cuenta para que te abonen un bono, sino cómo puedes aprovechar de todos los servicios que tiene que darnos el sistema financiero dentro de una gama que estudia el sector. Una cosa es, como te decía, el sector agricultura, otra cosa el sector minero, otra cosa el sector de calzado en Trujillo o de confecciones de Gamarra. Entonces tenemos que estar muy atentos a que realmente se dé aquello que el gobierno ha pedido desde el inicio de la pandemia, la reestructuración de deudas, el Ministra, poder facilitar capital de trabajo. Y no nos olvidemos que así como hay el programa Reactiva, que ha beneficiado no solamente a las corporaciones que dan empleo a la mayor cantidad de peruanos, sino también a las micro y pequeñas empresas. Está el FAE-MIPE, que realmente ha sido un éxito, y tenemos que seguir apoyando a aquellos que no acceden todavía al sistema financiero. Muy bien, ministra. Y en este mismo tema, por favor, porque sabemos todos los programas que se han hecho desde el gobierno, pero hay una ley en específico, un dictamen al cual ha hecho referencia Nicolás, que es esta ley contra la usura. Es que ya los bancos no se pasen y que no pongan intereses tan altos. Yo sé que desde el gobierno, el MEF, han visto con malos ojos el congelamiento de las deudas y de los intereses, y nosotros también hemos dicho aquí que no solucionan mucho el problema porque es tirarlo algunos meses. Pero esta ley contra la usura, es decir, intereses que vayan más o menos como Latinoamérica y que no seamos los campeones en exprimir pues a los deudores de los bancos, ¿se ha visto, se ha propuesto alguna solución dentro del gabinete en este momento donde muchísimas mujeres, porque las mujeres hacen el trabajo de la casa, son jefe de familia, se ven también afectadísimas con esta recesión o estas complicaciones económicas por la pandemia? Como te decía, Karina, se han hecho todos los esfuerzos necesarios para que no solamente no pasen dificultades, sino que estas sean superadas. No nos olvidemos que COFIDE, en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas,
aclaró el tema de cómo a través del programa Reactiva no solamente han accedido las grandes empresas, sino cómo se ha favorecido a las micro, pequeñas y medianas empresas. No, pero yo le preguntaba, yo le preguntaba por ese deudor de banco que ha comprado, no sé, una refrigeradora en este momento, se ha endeudado, ya no tiene para comer y necesita, o sea, una refrigeradora se ha vuelto esencial para no ir al mercado a cada rato y te contagias. Entonces, y los intereses te hacen pagar 3 veces esa refrigeradora. A eso me refiero, ya no al Reactiva para las micro, medianas empresas, grandes empresas, sino para el usuario. Por eso le hablaba de los intereses usureros. Karina, yo creo que nadie en este país ni en el mundo va a estar de acuerdo con los intereses usureros. Y esta no es solamente un clamor de las personas que tienen deudas, sino que no se puede llevar a cabo una sana reactivación si es que los bancos corren a los clientes y sobre todo corren al pequeño, a ese que tú dices compra una cocina, un refrigerador y luego se paga pagando más intereses que el artefacto mismo. Ese es un tema. Todo el sistema financiero, no nos olvidemos que es supervisado por la Superintendencia de Banca y Seguros. La Superintendencia de Banca y Seguros tiene todas las medidas justamente para que... ¿Es un tema en Palacio? Es un tema en Palacio, ya que la Superintendencia, mire todo lo que ha pasado y todavía seguimos en lo mismo. ¿Es un tema en Palacio? ¿Es un tema que se ha puesto sobre la mesa frente al presidente de la República? Cuando nosotros hablamos de la reactivación, en primer lugar, ayer el presidente del Consejo de Ministros mencionó 3 factores fundamentales en esta etapa. La primera, cuidar la vida y la salud de todos los peruanos. En la segunda viene la etapa de la reactivación económica. Y en la reactivación económica no solamente tiene que ver el sistema financiero, tiene que ver justamente qué sectores se activan y son viables en esta segunda etapa, cuáles tienen que cambiar de rubro y cómo tienen que hacerlo. Imposible que muchos de ellos puedan trabajar sin el sistema financiero, sobre todo muchos que trabajan con cajas rurales, con cajas municipales, con pequeñas financieras y otras que trabajan con los diferentes bancos del sistema. Todo ello, para eso existe la Superintendencia de Banca y Seguros como ente especializado de ver este sector. Nosotros, desde el gobierno, desde el primer día, lo repito, en que se habló de cómo reactivar, justamente se tocó el sistema y la ministra de Economía y Finanzas ha tenido un rol protagónico en su trabajo con la banca comercial, con el Banco de la Nación y con todos, para que se solucione no solamente este problema que mencionan, sino el poder oxigenar con los diferentes programas que se habían dado para capital de trabajo, para una debida reestructuración de deudas al mediano y largo plazo, dependiendo de los sectores. Así es que en esto estamos trabajando y lo seguiremos haciendo. Y sobre el asunto puntual de las tasas de interés, ¿ustedes lo han discutido? Tendrían que haberlo discutido en el Consejo de Ministros, ¿no? Hay un proyecto en el Congreso que ya tiene 2 meses esperando su debate, pero es un asunto que se ha ventilado públicamente de una manera muy intensa. Es decir, ¿cómo es posible que en el Perú se pueda cobrar por las tarjetas de crédito hasta 180% de interés cuando en países como Chile o Colombia hay límites a esas tasas? No más del 33% me parece en Chile, no más del 27% en Colombia. ¿Por qué eso es posible allá y acá no? ¿Y cómo es posible que empresas que vienen de allá puedan cobrarnos a nosotros intereses y no se atreverían a cobrar en sus países? Nicolás, te hablo, por ejemplo, de manera particular de casos que tenemos desde el sector, porque tenemos una línea muy importante que ve el empoderamiento económico de la mujer, y uno de los factores más cruciales es ese. Y mira, las personas que no acceden al sistema financiero y acceden a capitales informales pagan el triple, el cuádruple de las tasas normales y se las cobran semanalmente, algunas día a día. Y ese sistema se va a terminar cuando nosotros, de manera orgánica, multisectorial, podamos trabajar algo que ya está en camino y es la formalización de micro, pequeños empresarios
y cómo darles la mano desde el sector público y desde los diferentes sectores para alinearlo a la mediana y gran empresa.